Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y no es para menos. Estamos a punto de desgranar un escándalo que está sacudiendo las redes sociales y la prensa turca como pocas veces antes, un torbellino mediático que ha puesto a Turquía entera en pie de guerra. Vamos a hablar de las supuestas fotos secretas de Hande Erçel y Kerem Bürsin que se han filtrado. Si han oído bien, esos dos nombres que tantos han shipeado, admirado y soñado juntos, ahora envueltos en un incidente que ha desatado una ola de indignación, debate y especulación sin precedentes. Si les gusta estar al día de lo último en el mundo del espectáculo, las exclusivas más impactantes y, por qué no decirlo, un poquito de drama que nos hace reflexionar sobre temas importantes, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las implicaciones y desentrañar todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta noticia que ha puesto al mundo del entretenimiento turco en vilo. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, quiero pedirles un favor enorme, un gesto que significa muchísimo para nosotros y que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas, análisis profundos y los temas más candentes del mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a ofrecerles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, a ese evento que ha monopolizado las conversaciones en Turquía y ha traspasado fronteras. La noticia de la filtración de estas fotos secretas ha explotado en los medios turcos con una fuerza arrolladora, extendiéndose como la pólvora por todos los rincones de Internet y las redes sociales. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional: Hande Erçel, la actriz que conquistó corazones y se ganó un lugar en los hogares de millones con su inolvidable papel en Lofi Sindeer, y Kerem Bürsin, su carismático coprotagonista y para muchos el protagonista de una de las historias de amor más seguidas y deseadas en la vida real. La relación de Hande y Kerem, conocida cariñosamente como Hande Kerem, o Kerem Hande por sus legiones de seguidores, siempre ha sido un tema candente, un foco de atención constante. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Senkalkam, la química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que era imposible ignorarla. Y pronto, como suele suceder con las conexiones tan intensas, esa química traspasó la pantalla para materializarse en una relación en la vida real que encantó, inspiró y emocionó a millones de fans en todo el mundo. Sus seguidores, que crecieron a pasos agigantados, esperaban con ansias cada publicación en redes sociales, cada aparición pública conjunta, cada pequeño detalle que confirmara y alimentara su amor. Y la verdad es que ellos, en su momento, nos dieron muchísimas razones para creer en esa historia de amor de cuento de hadas, a menudo compartiendo momentos entrañables que parecían sacados de una película romántica. Sin embargo, como suele ocurrir en el complejo y a menudo implacable mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas, tan idílicas como parecen desde fuera. La presión mediática, los horarios exigentes, las diferentes direcciones profesionales y personales, todo ello contribuyó a que su relación llegara a su fin, un desenlace que, sin duda, decepcionó a una gran cantidad de sus admiradores. A pesar de la ruptura, ambos continuaron con sus respectivas vidas profesionales y personales, cosechando éxitos individuales. Hande ha seguido consolidando su carrera y Kerem también, demostrando su talento y profesionalismo en diversos proyectos. Pero ahora, en un giro inesperado y para muchos, profundamente desagradable y preocupante, sus nombres han vuelto a colocarse en el centro de la atención mediática, pero esta vez de la peor manera posible. Se trata de la filtración de unas fotografías que, según los informes que han surgido en Turquía y se han replicado en diversos medios internacionales, serían de carácter íntimo o privado, y que supuestamente pertenecen a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente seria, se vuelve alarmante y nos obliga a reflexionar sobre los límites de la exposición pública y la privacidad. Las filtraciones de fotos privadas de cualquier persona son, sin lugar a dudas, un tema delicado, una invasión a la intimidad que genera repudio y preocupación. Pero cuando se trata de figuras públicas de la talla de Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya popularidad trasciende las froncones de Turquía, el impacto es exponencialmente mayor. Imaginen la profunda invasión de privacidad que esto supone, no solo para ellos,
que ven expuestos momentos que guardaban para sí mismos, sino también para cualquiera que se vea expuesto a estas imágenes, a menudo sin su consentimiento y con fines que van desde el morbo hasta la malicia. La prensa turca, siempre ávida de noticias y a veces navegando en aguas turbias, ha estado investigando a fondo, y los rumores que circulan son, cuanto menos, salvajes y alarmantes. Se habla de que estas fotografías fueron tomadas durante su relación sentimental, en momentos de especial intimidad y confianza, y que alguien, por motivos que aún se desconocen por completo y que son objeto de intensa especulación, decidió compartirlas de forma ilícita con el mundo. Este acto ha generado un debate encendido y multifacético en Turquía, un debate que abarca desde la privacidad de las celebridades y los límites éticos de los medios de comunicación, hasta la responsabilidad individual de quienes filtran y difunden este tipo de contenido perjudicial. Según lo que se ha reportado en varios medios turcos de renombre, como la prestigiosa publicación Hurriyet o los portales de noticias de entretenimiento como Milliyet, estas fotos habrían salido a la luz inicialmente a través de plataformas anónimas y poco fiables en Internet, y desde allí se propagaron a una velocidad vertiginosa a través de las redes sociales en cuestión de horas, convirtiéndose en un tema viral. La conmoción fue instantánea y masiva. Por un lado, una oleada de fans, la base de seguidores que tanto los apoyaron durante su relación y que continúan admirándolos en sus carreras, se mostraron indignados, defendiendo ferozmente a Hande y Kerem, y condenando enérgicamente la filtración y a quienes la perpetúan. Sus mensajes de apoyo y solidaridad se multiplicaron. Sin embargo, y lamentablemente, no todo fue solidaridad. Otro segmento, movido por la curiosidad morbosa o la falta de empatía, se sumó a la difusión, perpetuando el problema y contribuyendo a la violación de la privacidad de los actores. Las reacciones, como era de esperar, no se hicieron esperar y se dividieron en varios frentes. Por un lado, las especulaciones sobre quién podría estar detrás de esta lamentable filtración son intensas. Las teorías son variadas y van desde la posibilidad de un ex empleado descontento o alguien con resentimientos personales hacia la pareja, hasta un acto puramente malicioso y sin un motivo aparente, simplemente con la intención de causar daño y generar controversia. ¿Podría ser un intento de perjudicar sus carreras? ¿Una venganza? ¿O simplemente un acto vandálico perpetrado por alguien con acceso a material privado? Las hipótesis son muchas y hasta el momento, ninguna ha sido confirmada oficialmente, lo que alimenta aún más el misterio y la incertidumbre. Por otro lado, la reacción de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, hasta ahora, marcada por un silencio prudente y estratégico. Es completamente comprensible que ante una situación tan delicada y potencialmente dañina, su primera reacción sea la de no pronunciarse públicamente de manera inmediata. Esta es una estrategia común para evitar que la situación escale, para no dar más publicidad al material filtrado, o para permitir que sus equipos legales y de relaciones públicas tomen las riendas de la situación y evalúen las mejores acciones a seguir. Sin embargo, este silencio, aunque comprensible, también alimenta la especulación y la ansiedad de sus seguidores. Los fans están analizando cada uno de sus movimientos, cada posible publicación, cada story, buscando cualquier indicio de cómo se sienten, qué piensan, o cómo están lidiando con esta adversidad. ¿Están devastados? ¿Enojados? ¿Esperando que el tiempo y la distancia ayuden a sanar las heridas? Los medios turcos, como les decía, están haciendo un trabajo arduo y exhaustivo para confirmar la autenticidad de estas fotografías. Si bien por la forma en que se han difundido y el contenido específico que se describe en ellas, existe una fuerte presunción de que sean reales y que realmente pertenezcan a Hande y Kerem, hasta que no haya una confirmación oficial y explícita por parte de los implicados o de sus representantes legales y de imagen, siempre queda un pequeño margen de duda, aunque sea mínimo. Sin embargo, la evidencia circunstancial y la naturaleza del material sugieren fuertemente que se trata de algo muy personal y que, definitivamente, nunca debería haber estado al alcance del público general. Lo más preocupante de todo este asunto, más allá del escándalo mediático y las especulaciones, es el profundo impacto psicológico que estas filtraciones pueden tener en Hande Erçel y Kerem Bürsin. Imaginen la vulnerabilidad y la angustia de tener su intimidad expuesta al escrutinio implacable de millones de personas. Es una violación directa de su espacio personal, de su derecho fundamental a la privacidad, un derecho que todos poseemos sin importar nuestra profesión. Las redes sociales, que a menudo son un vehículo para el amor, el apoyo incondicional y la conexión con los fans, también pueden transformarse en un campo de batalla de juicios, comentarios hirientes, acoso y morbo.
Esperamos de corazón que ambos estén rodeados de su círculo de apoyo más cercano, de amigos y familiares que les brinden el soporte emocional necesario para superar este difícil y traumático momento. La prensa turca, como les decía, está que arde cubriendo el incidente desde múltiples ángulos. Han publicado extensos artículos analizando la situación, entrevistando a expertos en privacidad y seguridad digital, y buscando incansablemente cualquier declaración oficial o indicio de cómo planean responder Hande y Kerem. Se habla incluso de posibles acciones legales que los actores podrían emprender contra quienes se lucran, difunden o facilitan la difusión de estas imágenes privadas sin consentimiento. Y es que en Turquía y en la gran mayoría de los países del mundo, la filtración y difusión de material privado sin el consentimiento explícito de las personas involucradas es un delito grave, una violación de la ley que conlleva responsabilidades. Este incidente además reabre y aviva de manera crucial el debate sobre la delgada línea que a menudo se difumina entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Si bien es cierto que son figuras públicas, que están acostumbrados a estar bajo el ojo atento del público y a exponer parte de sus vidas en sus proyectos profesionales, eso no les quita, en absoluto, el derecho fundamental a tener momentos de intimidad y privacidad que deben ser respetados y protegidos. La fascinación que el público siente por las vidas de sus ídolos es comprensible, es parte de la naturaleza de la fama y el estrellato, pero esa admiración debe ir siempre de la mano con el respeto incondicional a su privacidad y dignidad. Los fanáticos, por su parte, se han dividido notablemente en su reacción ante este escándalo. Algunos, como hemos mencionado, están furiosos y han lanzado campañas en redes sociales para denunciar activamente las cuentas y plataformas que difunden las fotos, buscando erradicarlas de Internet. Otros, lamentablemente, se han sumergido en la búsqueda de detalles, de morbo, en una actitud que denota una falta de empatía preocupante. Es fundamental recordar siempre que detrás de cada pantalla, detrás de cada perfil en redes sociales, hay personas reales con sentimientos, con vidas privadas, y que la empatía y la compasión deberían ser las emociones predominantes en situaciones como esta. Existe un gran debate en curso y es vital que lo tengamos en cuenta, sobre la ética de la difusión de estas imágenes, incluso si se confirmara su autenticidad. Muchas plataformas de redes sociales y cuentas individuales se han apresurado a eliminar las fotografías tan pronto como se hicieron evidentes, pero una vez que algo está en Internet, es extraordinariamente difícil, si no imposible, eliminarlo por completo. La batalla contra la desinformación, el contenido inapropiado y la violación de la privacidad es una lucha constante y ardua en la era digital. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la gran pregunta que resuena en la mente de todos. ¿Habrá alguna declaración oficial contundente por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin? ¿Se tomarán acciones legales contundentes contra los responsables de la filtración y quienes la difunden? ¿Se descubrirá finalmente al culpable o a los culpables detrás de este lamentable acto? El tiempo, como siempre, será el único que nos dé las respuestas. Lo que sí es seguro es que este evento, esta filtración, dejará una marca imborrable, no solo en las vidas personales y profesionales de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sino también en la forma en que se aborda la cuestión de la privacidad de las celebridades en Turquía y quizás, en el panorama mediático internacional. En resumen, lo que ha ocurrido es una grave y repudiable violación de la privacidad de dos de las figuras públicas más queridas y admiradas de Turquía. La filtración de estas supuestas fotos secretas de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado conmoción, un intenso debate público y una profunda preocupación por el bienestar de los actores. La prensa turca está cubriendo la noticia con una intensidad que refleja la magnitud del escándalo, y se espera que haya importantes repercusiones, tanto en el ámbito legal como en el mediático, en los próximos días y semanas. Espero sinceramente que este análisis haya resultado interesante para ustedes y les haya brindado una visión clara y completa de lo que está sucediendo en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos intentado ser lo más detallados posible basándonos en la información que ha trascendido hasta el momento, siempre con el objetivo de informar con rigor y objetividad. La verdad es que situaciones como esta son lamentables y ponen de manifiesto de manera contundente la importancia vital de respetarla. Privacidad de todos, especialmente de aquellas personas que, por la naturaleza de su profesión, están constantemente expuestas al ojo público. La dignidad humana y el derecho a la intimidad son pilares fundamentales que no deben ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros y son la razón por la que seguimos adelante.
Si este tema les ha parecido importante, si les ha generado alguna reflexión profunda o si simplemente desean compartir su opinión, les agradecería muchísimo que nos dejaran sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan sobre esta filtración? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a una privacidad total e incondicional? ¿Cómo creen que deberían manejarse estas situaciones desde un punto de vista ético y legal? Me encantaría leer sus puntos de vista, sus reflexiones y participar en este diálogo con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo análisis detallados como este, no olviden darle un gran y generoso me gusta a este vídeo. Su pulgar arriba es una señal importante para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Undercell y Kerem Bürsin, para que también estén informados y puedan formarse su propia opinión. Y si aún no lo han hecho, por favor, por el bien de nuestro canal y para no perderse nada, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más exclusivas del apasionante mundo del espectáculo. Hasta la próxima.